Estamos en la parte final del capítulo 5 de la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 5, donde dijimos el día anterior que había una segunda sección en ese capítulo que empieza a partir del versículo 11 y que se alarga, porque es un gran paréntesis que hace el escritor, se alarga esa sección hasta el final del capítulo 6. Al comienzo del capítulo 5, el escritor ha estado hablando de Cristo como sumo sacerdote y pretende seguir hablando de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero se da cuenta de que la condición espiritual de sus primeros lectores no era la adecuada para seguir con ese estudio, con eso que se proponía, y hace un gran paréntesis para llamar la atención de aquellos sobre su triste y lamentable condición espiritual y para decirles que esa condición espiritual, en caso de mantenerse, les llevaría a peores consecuencias, aunque también de la mitad del paréntesis en adelante, pues anima a los que están andando bien a que sigan, a pesar de los problemas, que sigan con esperanza. Así que esta era la situación. Aquellos creyentes estaban estancados, se estaban enfriando y el escritor quería que vieran el peligro de esa condición. Pues lo que les va a decir es que, en definitiva, si el cristiano no crece, el cristiano que no crece, le va a decir, irá retrocediendo cada vez más y puede dar lugar a que se aparte por completo de Dios, mostrando así que en verdad nunca había sido un verdadero cristiano. Eso es lo que tenemos ahí a partir del versículo 11. Pero está claro que como esto es palabra de Dios, esto tiene también aplicación para nosotros en el día de hoy. No solamente hemos de pensar en aquello a lo que se escribió, sino también para nosotros en el día de hoy. Es decir, aquí tenemos una serie de advertencias que son válidas para nosotros y que tienen que servir, como muchas veces digo, para que examinemos nuestra fe, para que examinemos nuestras vidas y veamos lo que estamos haciendo o dejando de hacer con ellas. Dije el día anterior que en los 4 últimos versículos del capítulo 5 tenemos 4 aspectos. El escritor nos muestra 4 aspectos del estancamiento espiritual de aquellos lectores, de aquellos a quienes primero se dirigió la carta. Y al mismo tiempo que muestra los 4 aspectos, muestra, digamos, la contrapartida, lo que él esperaba de aquellos. Les dice, estáis así, pero deberíais estar así. Funcionáis de esta manera, pero yo esperaba que estuvierais de esta otra forma. Así que les muestra 4 aspectos de su estancamiento espiritual y el deseo que él tenía de que fuesen de otra manera. Hoy nos vamos a centrar en el primero de ellos que tenemos en el versículo 11. Pero vamos a leer pues los 4 versículos y vamos a pedir la bendición de Dios. Así que leamos palabra de Dios, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto, y de esto es de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, eso dijo antes, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pidamos la bendición de Dios antes de iniciar el comentario de la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque podemos reunirnos en tu presencia, podemos tener tu palabra abierta ante nosotros y te damos gracias por lo que eso supone y por todas las bendiciones que eso nos trae, nos ha traído y nos seguirá trayendo, porque podemos entrar en tu presencia y porque podemos tener tu palabra esperando que tú nos hables con ella. Así que te damos muchas gracias, pero también, Padre, reconocemos, como muchas veces hacemos, que a esta hora del día nuestras mentes pueden estar cargadas y nuestros cuerpos cansados y podemos estar distraídos con muchas cosas y pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos hablar como debemos, pensar como debemos, entender como debemos e interiorizar como debemos tu palabra para que luego podamos practicar aquellas cosas que tú nos muestres para la gloria tuya. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos auxilie y nos fortalezca
y a cada uno de nosotros, según nuestras circunstancias. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, de los pequeños, de los mayores y de todos, que tú, tu Santo Espíritu, a cada uno de nosotros nos guíe como solamente Él puede hacerlo y sabe hacerlo. Te lo pedimos y te lo agradecemos para la gloria de tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a hablar de creyentes sordos o creyentes oidores. Leo de nuevo el versículo 11. Acerca de esto dice: tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No difícil de explicar porque fuera difícil, sino difícil de explicar. Ahí tenemos la razón, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El escritor sabía perfectamente lo que quería explicar, pero hay una razón por la que no podía hacerlo, es por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Otras versiones dicen torpes para oír, flacos para oír, lentos para oír, perezosos para oír, holgazanes para oír. De toda esa forma se puede traducir la palabra. Incluso la Nueva Versión Internacional, que no sé si alguno la tenéis, dice: porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Esa es la idea de lo que tiene el escritor aquí. Y esta versión de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, pues la muestra de una manera menos literal. En vez de ser literal palabra por palabra, da la idea, y la idea es esa: lo que les entra por un oído les sale por el otro. Así que, ¿qué está diciendo aquí el escritor? Pues esperaba que aquellos lectores fueran verdaderos oidores de la palabra, no tardos para oír, sino verdaderos oidores. Pero no simplemente que oyeran, porque Santiago nos dice que debemos ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Así que cuando aquí dice: os habéis hecho tardos para oír, no solamente está indicando lo que ellos hacían con sus oídos, sino lo que hacían después con lo que oían. Eso es lo que está diciendo. Porque hemos de ser, no serviría para nada ser buenos oidores si no somos hacedores. En realidad, no se puede ni decir que una persona es una buena oidora si no es una buena hacedora. También Pablo en la carta a los Romanos dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, esos serán justificados. Así que hemos de entender esto así: os habéis hecho tardos para oír y no solamente para oír. Es decir, no solamente le estaban diciendo, por ejemplo, que no iban a las reuniones donde se proclamaba la palabra. No les está diciendo eso nada más, aunque también, porque luego más adelante en esta misma carta recordaréis que el escritor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los que dejan de congregarse por costumbre ya están mostrando que son tardos para oír. Pero no está hablando solamente el escritor de eso, sino está diciendo que también cuando se congregaban, con su actitud mostraban que eran tardos para oír. Así que se puede mostrar de distinta manera. Y si nos fijamos, hay dos cosas en el versículo. Lo volvemos a leer. Tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dos cosas: lo que eran en la situación en que se encontraban y cómo habían llegado a esa situación. Y de las dos voy a decir algo en esta tarde. Eran tardos para oír y eran así porque se habían hecho ellos a sí mismos tardos para oír. Así que hablemos primero de la condición: tardos para oír. Según he dicho hace un momento, aquí lo que se nos describe es una declaración acerca de la condición mental que se tiene cuando las verdades de la palabra de Dios no hacen en nosotros el efecto que deberían hacer. Eso es lo que se está describiendo. Cuando la palabra se explica, cuando la palabra se lee, cuando la palabra se entiende, esa palabra hace poca mella en la persona. Esa es la condición que se describe. Y esto puede suceder porque no se atiende, puede suceder porque no se entiende, puede suceder porque no se siente. Pero si sucede lo primero, que a la palabra no se atiende, difícilmente se va a entender y difícilmente se va a sentir. Pueden suceder las tres cosas o pueden suceder alguna de ellas. En definitiva, se nos está hablando de apatía, de dejano. Y aquel escritor dice: no os puedo explicar cosas porque no prestáis atención. Y este ser tardo para oír no solamente se produce
en la comprensión y atención de la palabra, sino también en las exhortaciones que los hermanos nos pueden dar acerca de la palabra. En el capítulo 3 ya leímos que se nos decía que no dejemos de exhortarnos para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Así que tardos para oír y entender la doctrina, pero tardos para oír también cuando otro hermano nos exhorta. Y cuando se es tardo para oír, cualquier cosa lo que produce en la persona es, digamos, un problema adicional. Cuando uno es tardo para oír, intenta explicarle a alguien algo de doctrina, si la persona se ha hecho tarda para oír, lo único que conseguirá será problemas. Y si una persona está en esta condición y uno intenta amonestarla o exhortarla o corregirla o aconsejarla, normalmente encontrarás un problema, porque esa es la situación. La palabra griega para tardos, si tenéis abierto Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, se traduce como perezosos. Es otra connotación. Capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Perezoso es lo mismo que holgazán. Así que no tardo para oír. Eso tiene una connotación negativa. Pero recordaremos que en Santiago se emplea esta misma palabra y se nos dice que todo hombre, toda persona sea pronto para oír, ¿nos acordamos? ¿Y tardo para qué? Para hablar y para airarse. Así que es bueno ser pronto para oír y tardo para hablar y airarse, y es todo lo contrario, ser tardo para oír, porque el que es tardo para oír será pronto para hablar y será pronto para airarse. ¿Veis lo que estoy diciendo, verdad? El que va bien tanto para hablar como para oír y para no airarse. Y el que va mal, pues va mal tanto para oír como para hablar como para airarse. Os lo digo de otra manera. Igual que en la vida natural hay holgazanes y perezosos, personas que son perezosas para mejorarse a sí mismas o para mejorar en su condición divina, de vida, personas perezosas, holgazanes, que se esfuerzan muy poco para salir de la situación mala en que puede que encontrar, igual que hay personas indolentes para hablarse a sí mismas y ver qué es lo que tienen que cambiar de su vida y no lo cambian, igual que hay personas que consienten en sus malos hábitos y costumbres, eso es ser perezoso, ser holgazán, siempre hay una justificación para seguir siendo así, pues de la misma forma que sucede en la vida natural, sucede también en la vida espiritual. Y aquellos hebreos a los cuales se escribía la carta parece que había más de la cuenta entre ellos que funcionaban así. Perezosos en el sentido de no querer hacer esfuerzo para mejorar, perezosos para hablarse a sí mismo y tomar resoluciones y ponerla en práctica, perezosos para no cambiar o no querer cambiar sus hábitos. Si nos vamos al libro de Proverbios, buscaremos uno. Vamos ahí al libro de Proverbios, vamos a buscar, por ejemplo, en el capítulo 24. El libro de Proverbios, entre otras muchas cosas, nos habla bastante acerca de los perezosos. Muchos proverbios tienen que ver con la pereza. Y evidentemente podemos aplicar toda esa enseñanza a la vida natural, pero también podemos aplicar la misma enseñanza a la vida espiritual. Y, por ejemplo, en el capítulo 24 de Proverbios, versículo 30, tenemos algo del perezoso, pero repito, miremos esto desde el punto de vista espiritual, que también puede mirarse. Y dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. En la vida natural se entiende, ¿verdad? En la vida espiritual, nosotros somos la viña del Señor, ¿verdad? Nosotros somos la labranza de Dios, nosotros somos el campo de Dios. Y está diciendo, un hermano pasa junto a otro y ve cómo está su viña y cómo está ese campo. Versículo 31. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. ¿A qué os suena esto de las ortigas y los espinos? Y decimos, desde la maldición que Dios pronunció a causa del pecado, ¿verdad? Cuando una persona es perezosa espiritualmente, es normal que en su vida crezcan esto, cardos y espinos, ortigas
y espinos. Miré, dice, y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, vio cómo estaba funcionando y está claro que meditó en eso para no seguir ese camino. Sigo leyendo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Vendrá como caminante tu necesidad. ¿Qué significa eso? Un caminante va andando, va lentamente, pero sigue, y así dice, vendrá tu necesidad poquito a poco. El enfriamiento espiritual es algo que sucede poquito a poco, no es de golpe, sino un día una cosita, otro día otro pasito, otro día otro pasito. Como caminante vendrá tu necesidad espiritual, también puede ser la material, y tu pobreza como hombre armado. Tu pobreza espiritual, por seguir por ese camino dando esos pasitos, tu pobreza vendrá con una fortaleza tal como hombre armado que será muy difícil después que salga de esa condición de enfriamiento, de estancamiento espiritual. Todo tu campo estará lleno de ortigas y espinos. No sé si lo he leído, pero en el versículo 31 al final dice, y su cerca de piedra estaba ya destruida. La cerca de piedra, digamos, es el seto, es el refugio, es la protección. Y cuando se dice espiritualmente que nuestra cerca estaba ya destruida, el diablo le dijo a Dios, hablando de Job, le has puesto una cerca a su alrededor, por eso Job está como está. Está bendecido y así por eso dice que cree en ti. Tiene salud, tiene dinero, tiene hijo, le va todo bien. Tú eres el que has puesto una cerca a su alrededor. Pues aquí dice que el hombre perezoso espiritualmente no solamente tendrá las maldiciones de los pecados, sino que también su cerca, la cerca que Dios pone a su alrededor, será destruida. Os invito a que cuando leáis otras cosas del libro de Proverbios prestéis atención a este sentido espiritual. Así que esta es la condición de tardos para oír, y es la condición opuesta a la que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, cuando nos dice, no lo vamos a buscar, segunda carta de Pedro, que nosotros los cristianos con toda diligencia, sin pereza, sin ser tardo para oír, añadamos a nuestra fe virtud, y a la virtud de excelencia y dominio propio y afecto fraternal y amor, que no solamente basta con decir creo, sino que hemos de añadir, y añadir con toda diligencia una serie de cosas, porque dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, si añadís a vuestra fe estas cosas y esto abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que esas son las dos posibilidades, porque es imposible que un cristiano permanezca estático durante mucho tiempo. El que quiere permanecer estático durante mucho tiempo irá para atrás. O bien se va para adelante con empeño y con diligencia, o bien, si te quedas, irás poco a poco enfriándote y llegar a esta condición en la que es difícil de explicar las cosas, en la que es difícil de mostrar las cosas, en la que es difícil cambiar las cosas. Y evidentemente, como decía antes, esto está escrito también para nuestra enseñanza. En el capítulo 3, por un par de ocasiones nos dice el escritor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y eso que fue escrito para los judíos, los israelitas en la antigüedad, también está escrito para nosotros. El Señor dijo también en una ocasión, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que no sea tardo para oír. Y dijo eso en un contexto en donde estaba hablando que si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? El Señor está hablando eso a los que decían creer, a los discípulos, y le dice, pues vosotros sois la sal. Y si la sal se desvanece, que es lo mismo, si os hacéis tardo para oír, ¿de qué sirve? Y al final de todo termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, pues esta era la condición de muchos de aquellos primeros lectores. Y por desgracia es una condición que también se da en las iglesias. Es una condición que no solamente trae mal para el que la tiene, sino que trae también mal para los demás, tristeza para los demás y puede que contaminación hacia los demás. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas se quejaba de algo parecido y decía, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Empezasteis bien. Y el Señor dijo en una ocasión que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que tardos para oír. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo decimos muchas veces. El mundo
nuestra propia naturaleza carnal, las tentaciones de Satanás y muchas cosas hacen que pongamos nuestros afectos en las cosas de abajo, en vez de ponerlo en las cosas de arriba. Y puede ser que muchos se engañen diciendo, como ya soy salvo, pues puedo seguir viviendo de esta manera. Y repito que esta condición no solamente es mala para el que la tiene, sino también para los demás, porque dice el apóstol Pablo que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando hay un poco de levadura, la levadura, si se consiente, leuda toda la masa. Y una persona que está en una condición así, es fácil de que por su mala compañía, por su mala conversación, termine corrompiendo a los que no se encuentran en esa situación, pero no están muy fuertes. Por tanto, tenemos que hacer lo contrario. Como dice el apóstol, esforzarnos y extendernos a lo que está delante. Esforzarnos por crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Proverbios, ya lo habremos cerrado quizás, hay otro proverbio, sonará, capítulo 23, versículo 23, que dice, compra la verdad y no la vendas. Dice otro Proverbios 23, 23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Y podemos decirnos, bueno, ¿y cómo cumplimos ese proverbio? ¿Cómo se compra? Porque si fuera dando dinero, pues yo lo compraría, ¿no? Pero compra la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, como todo acto de comprar, que para tener estas cosas tendremos que subordinar otras. Tendremos que decir esto es lo primero y tendré que dejar otras cosas. Tendré que entregarme de corazón a esas cosas, porque es imposible que yo sirva a Dios y esté sirviendo al dinero, al mundo, a la carne o a lo que sea. De forma más clara, si descanso cada vez más en las cosas que me da este mundo, en la prosperidad material, en la salud o en lo que sea, si voy descansando cada vez más en eso en vez de en el Señor, pues perderemos aquellas cosas que son importantes. Eso es como vender la sabiduría y la verdad por un plato de lentejas. No quiero comprarla, quiero mejor el plato de lentejas. Una y otra vez se nos dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, que no nos conformemos a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia, que usemos bien la palabra de verdad, que empleemos con toda diligencia los medios de gracia. Porque hay otro proverbio que dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Hay otro proverbio que dice, el deseo del perezoso lo mata. Buscadlo vosotros. ¿Por qué lo mata? Y espiritualmente, ¿por qué lo mata? El deseo del perezoso, como no hace nada, no lo alcanza, pero además lo mata. ¿Y por qué decimos? Pues sencillamente porque sabe, ya tiene conocimiento suficiente y sabe lo que es la vida espiritual con más plenitud y sabe lo que tiene que hacer, tiene ese deseo, pero como no lo hace, que es perezoso, pues ese deseo lo mata, lo recorcome por dentro diciendo, tendría que hacer esto, pero pasa un día, otro día y otro día y no lo hago. Tardos para oír. Dejo ya esto, pero digo una cosita más. Evidentemente, las personas pueden ser tardas para oír por la mala predicación y la mala enseñanza de la palabra. En la vida natural también hay malos maestros que hacen que los discípulos terminen aborreciendo lo que están estudiando, porque los maestros son malos. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Pues que todo el que predica la palabra, porque está en el púlpito, pero todos los cristianos que de un modo u otro también mostramos la palabra a los demás, pues tenemos una gran responsabilidad, porque parte del aprendizaje o de la reacción de la otra persona dependerá de lo que nosotros mostremos con nuestra enseñanza. No quiero decir que todos los incrédulos nosotros seamos responsables de por qué no se convierten, porque somos muy malos, ¿no? En la época del Señor Jesucristo, mejor predicador que el Señor, mejor que los apóstoles, y muchos no se convertían, ¿verdad? Pero digo que tenemos una gran responsabilidad. Y hemos leído aquí en Hebreos que después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, así que tenemos una gran responsabilidad. Los predicadores
me pongo, digamos, con más responsabilidad, pero todos los cristianos en general tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios para, como un buen padre de familia, dice el Señor, sacar de nuestro tesoro cosas nuevas y cosas viejas que sirvan para los demás a los cuales estamos enseñando. ¿Vale? Entonces, tardos para oír. Vamos ahora con la otra parte. La queja del escritor dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Otras versiones dice, porque os habéis vuelto embotados. ¿Esto qué significa en primer lugar? Pues en primer lugar significa que hubo un tiempo atrás cuando no eran así, ¿verdad? Os habéis vuelto embotados, os habéis hecho a vosotros mismos así. Y antes no erais así, aunque no se dice. Es decir, hubo un momento antes en sus vidas en donde disfrutaban con la palabra, entendían la palabra, estudiaban la palabra, aplicaban la palabra con diligencia a su vida. Quizás al principio de sus conversiones o de sus supuestas conversiones, esta era su actitud ante la palabra. Pero había llegado un momento en este tiempo donde ya se habían cansado. La palabra la consideraban como una cosa corriente, como aquellos israelitas con el maná en el desierto. Podían llegar a decir, qué fastidio es esto. Se habían hecho a sí mismos. Al principio, repito, escuchaban con ganas la exposición de la palabra. Y hay, digamos, un círculo. Cuando uno escucha con ganas la palabra y la aplica a su vida, crece. Y cuando crece, más gana tiene de escuchar la palabra, de entender la palabra y de aplicarla en su vida. Ese es el círculo. Si crecemos, más palabra, más aplicación. Y si más palabra y más aplicación, crecemos. Pero cuando ese círculo se rompe, como sucedía con aquellos primeros lectores, pues la situación espiritual va haciéndose triste. ¿Por qué se llega también a esta condición? Se llega cuando la persona cree que ya lo sabe todo. Ya llevo unos años en el Evangelio, ya no me hace falta saber más. O cuando, aun admitiendo que no lo sabe todo, cree que con lo que sabe ya tiene suficiente. Cuando se llega a esa situación, en definitiva eso es orgullo, ya sé todo, o con lo que sé ya tengo bastante, o lo único que me interesa es como aquellos atenienses, a ver si alguien me entretiene diciéndome algo nuevo, pero que tampoco le voy a prestar mucha atención. Cuando uno actúa así, la palabra es como un sonetillo, un sonido al que uno se acostumbra y de la que no saca nada. Dice el apóstol Pablo, si la trompeta da sonido incierto, nadie se prepara para la batalla. Y cuando uno se hace así ante la palabra, que diga lo que diga la palabra, no me percato de que estoy en una batalla y escucho el sonido no como para la batalla ni para nada, sino que es un sonido que ahí lo voy escuchando y ya está. Así que tengamos cuidado con creer que sabemos mucho o con creer que lo que sabemos ya es suficiente. Porque dice el apóstol Pablo también, si alguno se cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si creemos que sabemos algo, y probablemente todos creemos que sabemos algo, dice el apóstol, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué sucede esto? Estoy diciendo varias formas de hacerse tardos para oír. También sucede cuando venimos a escuchar la palabra sin habernos preparado antes, sin haber preparado antes nuestro corazón. Y eso nos sucede a casi todos cuando venimos al culto de oración un día por la tarde. Sucede eso también. No quiero decir que si no tenemos tiempo para preparar nuestro corazón no vengamos, peor es que no vengamos. Pero lo que sí quiero decir es que intentemos no apurar hasta el último minuto antes de venir al culto, porque entonces estaremos en esta situación. Iremos sin darnos cuenta cayendo en esta situación. Todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues si el culto empieza a las 7, a las 6:15 hago esto, a las 6:20, a las 6:30 hago esto, a las 7:20 y saliendo de casa a las 7:10 llego justito al culto a las 7. Eso no es una buena costumbre. No es una buena costumbre, porque eso nos lleva a, sin darnos cuenta, dar pasitos haciéndonos tardos para oír, a estar embotados. Eso no debe ser la norma de nuestras vidas. La fe, ¿cómo entra? Romanos capítulo 10. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Bueno, por ahí entra. ¿Y cómo se mantiene? ¿Y cómo crece?
Y decimos, pues de la misma forma. Evidentemente, también la persona se puede hacer tarda para oír cuando no desecha, dice el apóstol, toda inmundicia y abundancia de malicia, o no quiere recibir con mansedumbre la palabra. Si se viene a escuchar la palabra sin un motivo correcto, si se viene por obligación, o peor aún, si se viene con el propósito de criticar, a ver por dónde te pillo, a ver lo que me ha dicho hoy que la palabra que no me gusta, o a ver por dónde te equivocaste, evidentemente eso es venir con malicia y entonces la palabra no va a servir para nada. Nos dice Pedro que debemos desear como niños recién nacidos la palabra de verdad. Y si no queremos que la palabra se nos olvide, ¿qué habremos de hacer, hermanos? Lo decimos muchas veces, pues meditar en la palabra de nuevo, Salmo 1, bienaventurado el varón que de día y de noche medita en la palabra del Señor, ¿verdad? Rumiar la palabra. Antes dije que la Nueva Versión Internacional traduce esto, no puedo deciros las cosas porque lo que os entra por un oído os sale por el otro. Se puede asistir a los cultos sin prestar mucha atención. Se puede estar en el culto y prestar mucha atención a cualquier cosa de lo que sucede, porque en realidad no se está prestando atención a lo que se debe. Entra por un oído y sale por el otro. Podemos preguntarnos cuándo. ¿Cuándo entra y cuándo sale? Hay muchas posibilidades, ¿verdad? De que entre en un momento y salga en el mismo momento, o de que entre en un momento y salga cuando salgamos por la puerta, ya ha salido, o de que entre en un momento y salga dentro de una hora, o que entre en un momento y salga dentro de 2 días. Más tarde o más temprano, a todos nos entra por un oído y nos sale por el otro. Esa es nuestra condición, hermanos. La mía también. Somos tardos para retener las cosas de la palabra de Dios. Y por tanto, todos necesitamos volver a la palabra una y otra vez. Cada uno debemos de buscar nuestras posibilidades, nuestro tiempo, nuestro lo que sea. Pero debemos de volver una y otra vez porque a todos se nos olvida. Ya quisiera yo, y seguramente vosotros también, ¿verdad?, retener para aplicar cada vez que haga falta todas aquellas cosas que aprendemos a lo largo de los años. Pero se nos olvidan. Y por eso debemos estar dándole vuelta una y otra vez a lo mismo y debemos crecer en humildad. Porque si no crecemos en humildad, creeremos que ya sabemos mucho y no nos hace falta más nada y seremos tardos para oír. También nos hacemos tardos para oír sin darnos cuenta cuando leemos la palabra a solas. Cuando leemos la palabra a solas, si lo hacemos con poca concentración, como he dicho algunas veces, no tiene mucho sentido que esté leyendo la palabra con algún familiar mío con la tele puesta y yo al lado, ¿verdad? O con prisas, porque solamente tengo 5 minutos y tengo que leerla rápidamente y tengo que irme, o tengo que... Si la leo así, o como una obligación, o como algo que tengo que hacer, pero cuanto antes lo haga, también nos hacemos tardos para oír. Así que tanto si la oímos aquí como si nosotros mismos la leemos en casa, es nuestro alimento espiritual y si falta ese ejercicio mental que estoy diciendo, el volver una y otra vez, nos haremos tardos para oír. Pero evidentemente no solo un ejercicio mental lo que necesitamos, sino necesitamos también al mismo tiempo ir poniendo nuestros objetivos, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros corazones en la palabra de Dios, porque si no nos esforzamos en eso nunca seremos buenos oidores. ¿Cuál es, si os acordaréis, una de las acusaciones que se repite en la Escritura una y otra vez al pueblo de Israel? Lo decía Moisés, lo decía Josué, lo dice... ¿Qué acusación? Eres un pueblo, ¿qué? Duro de cerviz, ¿verdad? Que se repite eso. Por eso, porque eran tardos para oír, duros de cerviz. Y el apóstol Pablo dice que vendrá un tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Así que hemos de estar siempre vigilándonos para que la palabra no se convierta en algo teórico, en algo a lo que le damos cada vez menos importancia, para que no nos hagamos a nosotros mismos cada vez más tardos para oír. Si alguna vez decimos, eso ya lo conozco, mala cosa. Si alguna vez decimos, eso que me está explicando él, ya lo sé de sobra, digo, mala cosa,
Si alguna vez decimos este párrafo de la Biblia ya yo me lo sé de memoria, mala cosa, porque seguramente habrá pasado un tiempo desde que lo leíste o lo estudiaste en profundidad, hace, no sé, una semana, 10 días o un año, habrá pasado un tiempo, seguramente te habrás olvidado de cosas. Y habrá pasado un tiempo y tus circunstancias personales no son las mismas de antes. Y habrá pasado un tiempo y tu conocimiento de la Biblia y de la vida cristiana no será el mismo de antes, de modo que el mismo párrafo, el mismo pasaje, te puede decir cosas muy distintas. Esa es la experiencia que tenemos todos con la palabra, ¿verdad? Que vemos la palabra una vez y decimos, aquí hay algo que no me había percatado antes. Así que hay una relación muy estrecha entre nuestra condición espiritual y lo que hacemos o dejamos de hacer con la palabra. Y dependiendo de qué es lo que hagamos o dejamos de hacer, podemos volvernos tardo para oír o lo contrario, ser ya maestros, como dice allí. El que se hace tardo para oír, se hace a sí mismo tardo para oír, lo que está mostrando es que hay un problema espiritual de fondo mucho más grande que no es solamente el de no saber oír. Bueno, pues termino, hermanos. Una breve consideración o pensamiento final. ¿Cómo concluimos? Pues concluyo diciendo que todos nosotros, los predicadores y los hermanos, todos los cristianos, tenemos la obligación de aprovechar al máximo las ventajas o las bendiciones de las cuales gozamos. De las que gocemos, unos gozarán de más y otros gozarán de menos. Los predicadores tenemos la obligación, si tenemos tiempo libre, de estar siempre estudiando y preparando. Y a veces nos cansamos, no creáis que eso no cansa. Pero cuando pienso, por ejemplo, en que algunos de vosotros tenéis que echar 14 horas al día y que no tenéis tiempo, pues que ya quisierais tener ese tiempo, eso tiene que servir de estímulo para mí para seguir adelante. Pero vosotros también, todos, cada uno, según las condiciones que tenga, familiares, de tiempo, de trabajo, tenemos la obligación de aprovechar eso, porque tenemos que dar cuenta de los talentos que se nos ha concedido. Y todos tenemos muchas cosas. Y si el Evangelio no es para nosotros olor de vida para vida, pues ¿qué es? Y no hay alternativa, como decía antes, el cristiano no puede estar parado. O la palabra es olor de vida para vida. ¿Qué significa eso? Que quiero ese olor, que me nutro con ese olor y que tengo cada vez más vida. Y si no es olor de vida para vida, pues es olor de muerte para muerte, porque me entra por un oído y me sale por el otro. Y sin darme cuenta me estaré muriendo poquito a poco, me estaré enfriando. El Señor Jesucristo hizo unas acusaciones muy graves a los judíos de su época, a los de Betsaida, a los de Capernaum, ¿nos acordamos? Que les decía, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las cosas que se hicieron aquí, ellos se hubieran arrepentido. Así que para vosotros el castigo será mucho mayor. Los habitantes de Nínive se arrepintieron ante la predicación de Jonás, pero vosotros. Así que las oportunidades desperdiciadas de aprovechamiento, pues son importantes y no ese es el camino. Tendremos que dar cuenta por ello a Dios. Pues hermanos, Dios haga que esto no suceda con ninguno de nosotros que oímos con más o menos frecuencia la palabra de Dios. Y Dios nos dé la gracia que necesitamos para crecer en gracia y en conocimiento. Y nosotros, pues pidamos una y otra vez a Dios esa gracia para la gloria suya. Pues que así sea, hermano.